Vamos a Irlanda del Norte. El presidente ruso Vladimir Putin consiguió que el G8 no pida la salida del presidente sirio Bashar al-Assad en la declaración final de la cumbre. Solo hubo acuerdos mínimos en torno al conflicto y otros temas como la lucha contra la evasión fiscal. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha puesto su firma en un comunicado sobre el conflicto sirio al finalizar la cumbre del G8, pero lo ha hecho solo porque logró evitar alguna mención directa al futuro del presidente Bashar al-Assad. Esto ha rebajado las expectativas para la celebración de una conferencia de paz en Ginebra con fecha aún por determinar. Creo que es impensable que el presidente Assad pueda jugar algún papel en un futuro gobierno de Siria, porque tiene sangre en sus manos y ha utilizado armas químicas. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, admitió que las diferencias con Rusia persisten. Sin embargo, se ha producido un avance en algunos puntos, como el respaldo a una investigación de la ONU sobre el uso de armas químicas en el conflicto. Otros puntos incluidos en el comunicado incluye el compromiso para ayudar a Siria a desprenderse de los elementos terroristas y extremistas. Los países del G8 se han comprometido también a entregar 1.200 millones de euros en ayuda humanitaria. En nuestra opinión, cualquier decisión de suministrar armas a la oposición, basada en acusaciones no confirmadas sobre el uso de armas químicas, solo desestabilizaría más la situación. Fuera del tema Siria, en su declaración final, el G8 acordó acabar con el pago de rescates a los secuestradores para la liberación de rehenes. Asimismo, se comprometieron a aplicar medidas para combatir a las empresas fantasmas, los paraísos fiscales y otros recursos que las grandes compañías utilizan para oscurecer su actividad y evadir impuestos. Las principales potencias mundiales apostaron igualmente por políticas fiscales y estrategias que permitan sacar a Europa de la recesión, acelerar el crecimiento económico mundial y crear empleos de calidad, especialmente para los jóvenes. Muy bien, vamos a hablar de lo que ha salido, los resultados de esta cumbre del G8, pero es que Putin hace pues que es importante la presencia de al-Assad en esta cumbre sobre Siria, que debe llevarse cuanto antes, ¿no? Bueno, en principio la fecha era para julio de este año, ahora resulta que no hay fecha, o sea, incluso en eso se ha retrocedido. Pero hay que tener en cuenta dos cosas sobre el G8, ¿no? En primer lugar, las decisiones se toman por consenso, o sea, no se le puede imponer. La mayoría no le puede imponer a la minoría o a un solo representante una decisión. Y en segundo lugar, no son vinculantes, o sea, no hay obligación de cumplir lo acordado. Dicho esto, no es cosa menor que 7 de las economías más grandes del mundo y Rusia, que no está entre las 10 primeras economías, pero que tiene el segundo arsenal nuclear del planeta, no es cosa menor que estos países se pongan de acuerdo. Lamentablemente los acuerdos son demasiado magros en esta ocasión como para augurar un futuro promisorio en el caso de Siria, que fue lo que hizo que esta reunión tuviera tantos reflectores fijados en ella, porque otras reuniones del G8 habían pasado desapercibidas. En este caso, ese tema era el que atraía la atención. Claro, pero en esta cita cuya fecha ya no se conoce sobre Siria, esa reunión, esta cumbre sobre Siria, ¿qué puntos? Entonces, o sea, si en esta no logran ponerse de acuerdo, ¿qué garantiza de que en esta sí? Bueno, no hay garantías, ¿no? Pero Rusia en todo caso acepta dos premisas. Primero, que haya una cumbre o una reunión, una conferencia internacional sobre Siria en donde participen tanto representantes del gobierno como de la oposición sin condiciones previas. Y acepta en principio la idea de que haya un gobierno de transición del que formen parte tanto sectores del actual gobierno como de la oposición, que lleve a elecciones democráticas en un futuro obviamente no establecido aún. Hasta ahí estarían de acuerdo. El punto de discrepancia es si una condición en esa conferencia sea que Assad abandone el cargo. Eso es lo que lo que Rusia no acepta. Muy bien, vámonos con otras noticias. En los Estados Unidos, el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad aseguró que las filtraciones de Edward Snowden le han hecho un daño irreversible al país. Además, afirmó en que estos programas de vigilancia han evitado más de 50 ataques tras el 11 de septiembre. Por primera vez se han desvelado detalles de 2 ataques terroristas contra la Bolsa y el Metro de Nueva York, que consiguieron evitarse gracias a las prácticas de espionaje filtradas por Edward Snowden. Ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el director de la Agencia Nacional de Seguridad, el general Keith Alexander, y el director adjunto del FBI, Shane Joyce, han insistido en el estricto control de estas acciones y en su legalidad.
En los últimos años, estos programas, junto con otra información de inteligencia, han protegido a los Estados Unidos y sus aliados contra las amenazas terroristas en todo el mundo y ayudar a prevenir atentados más de 50 veces desde el 9/11. El responsable de la NSA también se dio la palabra al subdirector del FBI. Sean Joyce entregó detalles de 2 conspiraciones conocidas, una sobre el atentado con bombas en Bombay, la India, y otro contra el metro de Nueva York. En el otoño de 2009, la NSA interceptó el correo de un terrorista que se encontraba en Pakistán. Esa persona estaba hablando con alguien dentro de los Estados Unidos sobre perfeccionar la fabricación de explosivos. A través de un proceso legal, esa persona fue identificada como Nasibullah Zazi. El terrorista al que hace mención Joyce fue quien años más tarde confesaría haber tratado de atentar contra el metro neoyorquino. La comparecencia de los responsables de la inteligencia estadounidense se produce un día después de que el presidente Barack Obama defendiera la transparencia de los programas de vigilancia en una entrevista ofrecida a la televisión pública estadounidense y que emitió el lunes por la noche. Bien, ahora la información nos lleva hasta Rusia. Se ha producido una serie de explosiones en unos almacenes militares de la ciudad de Chapavesk, en la región de Samara, en Rusia central. Unas 6.000 municiones se encontraban en este almacén donde se produjo la explosión. Se está desalojando la zona del accidente. Al menos 6.500 personas han sido evacuadas. Tras las explosiones, 34 personas han pedido asistencia médica y 11 de ellas han sido hospitalizadas. No existe amenaza de contaminación química en la zona de las explosiones, informó el Ministerio de Emergencias. En los almacenes, según datos preliminares, se depositan unos 13 millones de proyectiles. El incendio en el lugar del accidente puede durar 2 o 3 días, según informa una fuente de los servicios de seguridad citada por RT. Bien, ahora la Casa Blanca anunció que Estados Unidos va a iniciar conversaciones directas de paz con el Talibán en los próximos días en Qatar, donde el grupo radical abrirá su primera oficina fuera de Afganistán. La tan ansiada paz en Afganistán podría convertirse en una realidad. Importantes esfuerzos se están poniendo en marcha por parte del gobierno de ese país y de los talibanes para conseguirlo. Una muestra fehaciente de que los insurgentes están dispuestos a cooperar es la apertura de una oficina en Doha, en Qatar, donde recibirían a las autoridades de ese país. Sin embargo, la fecha de la primera conversación es aún un secreto. El país espera que los intentos de diálogo no queden solo en eso, intentos que en el pasado ya han fracasado debido a la desconfianza mutua. Por otro lado, la iniciativa de paz ha sido celebrada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuya nación tendría un rol importante, según revelaron. Quiero felicitar públicamente al presidente Karzai por dar este paso valiente en su determinación de poner fin al conflicto y construir un futuro de seguridad, paz y prosperidad para el pueblo afgano. El rol de Estados Unidos en el diálogo es inevitable. Sin embargo, los talibanes han recalcado que es un tema que solo le compete a Afganistán. Si los diálogos de paz son fructíferos, los talibanes y otros grupos insurgentes romperán sus vínculos con Al-Qaeda, finalizando una era de violencia que ha derramado sangre de inocentes por más de una década. Bien, y en otras informaciones, la Fiscalía de Budapest ha acusado de crímenes de guerra al húngaro László Zatári, de 98 años de edad, por haber participado en la deportación, ejecución extrajudicial y tortura de judíos en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Ha sido acusado de crímenes de guerra por la ejecución, tortura y de personas en grado de participación y de complicidad, ha declarado la portavoz de la Fiscalía. El juicio podría comenzar dentro de 3 meses, añadió. Los fiscales aseguran que Zatári ha estado bajo arresto domiciliario durante un año. Comandó como jefe de la Policía Real húngara un campo de concentración en el gueto de Kassa, entonces ciudad húngaro, y que hoy con el nombre de Košice pertenece a Eslovaquia. La población judía fue acumulada en un gueto tras la invasión alemana y donde murieron aproximadamente 12.000 personas.
Muy bien, y ahora nos vamos a Rusia. El gobierno busca prohibir a las parejas homosexuales y a los solteros extranjeros la adopción de niños rusos. Rusia viene dando los primeros pasos para prohibir las adopciones de niños por parte de homosexuales. Los legisladores de ese país han aprobado unas enmiendas que también le negarán la adopción a personas solteras extranjeras que provengan de países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal. Es para las parejas homosexuales que están casadas o los ciudadanos individuales, ya que no podemos estar seguros de su orientación sexual. En este sentido, es muy natural que evitemos correr el riesgo, pues de no haber estas restricciones, podría generarse un flujo de personas solteras que al regresar a su país con un niño, podrían tranquilamente tener una boda gay. La semana pasada, la Cámara Baja del Parlamento ruso dio su aprobación final a un proyecto de ley que prohíbe lo que denominan propaganda gay. Ahora este proyecto, junto a la reciente prohibición, esperan convertirse en ley. Deben ser aprobados por la Cámara Alta, el Consejo de la Federación y promulgadas por el presidente Vladimir Putin, que al parecer no tendrá problemas en estampar su firma. En lo que respecta a la ley que restringe las adopciones de niños rusos a matrimonios entre personas del mismo sexo, todavía no he visto el proyecto, pero si es aprobada por el Parlamento, la firmaré. A pesar de que el presidente ruso ha instado a ser tolerantes con las personas de orientación sexual tradicional y no tradicional, también ha dejado claro que el matrimonio entre personas del mismo sexo es contrario a la idea que tiene el gobierno sobre los valores tradicionales rusos. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a volver con Turquía y una nueva forma de protesta ciudadana que pone en jaque a policías que iniciaron ola de detenciones. Y también vamos a ver un video increíble de un hombre en Rusia que filmaba un derrumbe y que grabó su propio